Gracias por continuar con nosotros. Esto es Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Agradeciendo el favor de su atención, continuamos con el Foro Internacional La Discriminación Racial y Afrodescendientes en México. En esta emisión les presentamos la conclusión de la ponencia de José Manuel Aguilera Vázquez, integrante de la Cimarra Casa de la 10ª AC en Tuxtepec, Oaxaca, para después continuar con la ronda de preguntas y respuestas de este panel, además de la entrega de reconocimientos. Con estas actividades les presentamos las conclusiones del panel 2, Situación de los afrodescendientes en México, Reconocimiento y Justicia. Acompáñenos a conocer las reflexiones de este foro informativo. Comenzamos. Al mismo tiempo, esta imagen paradisiaca hace invisible cualquier carencia o falta de acceso a los servicios de justicia, salud, educación, identidad cultural, entre otros. Imagen idílica donde los morenos y las morenas viven en ese paraíso jarocho sinónimo de veracruzano y perfectamente deslindado de cualquier estado vecino como pudiera ser Oaxaca o Veracruz, que nosotros estábamos en Oaxaca. Por otro lado, la siguiente palabra sería Tuxtepec. Entonces el abogado, diseñando su estrategia, púcale, le pica las costillas también a la cosa de Tuxtepec, y lo que se promociona en los medios para Tuxtepec masivamente en el ciberespacio es un estereotipo indígena para el consumo político de la capital oaxaqueña. Y como la cabeza cultural de la región indígena colindante, así se promueve. Así que si los impulsores de la reforma en Oaxaca habían asistido a la Guelaguetza, seguramente habían visto el bailable Flor de Piña, el cual promueve la representación cultural de Tuxtepec, Oaxaca ante el mundo. Este hermoso bailable es ejecutado en la capital oaxaqueña y en muchos mítines políticos por jóvenes blancas y afrojarochas que lucen costosos huipiles y se alacian los cabellos y se colocan añadidos para aparentar ser indígenas. Para formar parte de la delegación que va a la Guelaguetza se deben cumplir una convocatoria que exige tener unos 60 de estatura, tener cuando menos 2 huipiles nuevos de gala y ser originaria de la cabecera municipal. Así, los mazatecos y chinantecos reales quedan excluidos de esta representatividad regional. En esta imagen también idílica, Tuxtepec no tiene jarochos, porque estos son propiedad exclusiva de Veracruz. Tampoco tiene negros porque no existen en el censo del INEGI. Y si estuvieron en Amapa, en todo caso, pues Amapa está en Veracruz. Para esta visión, Tuxtepec, al ser Oaxaca, es forzosamente indígena. Y a la Guelaguetza, por razones de estética política, van los trajes sin los indígenas adentro. Es probable entonces que para el caso concreto estos y otros factores fueron construyendo la no visibilidad de los afrojarochos oaxaqueños al grado de negarse la existencia en este asunto jurídico. Estamos entonces hablando de las consecuencias de procesos complejos de negación de ciertas identidades y de la exaltación de otras en determinadas relaciones de poder. Después de analizar algunos datos pensamos, miren, esta hermosa fotografía es la misma muchacha, la que ven allá, esa está bailando ahí en el Cerro del Fortín en la Guelaguetza. Claro que ya se alació el pelo, se metió unos añadidos y ya luego hizo una fotografía un poquito más íntima con ese cabello ensortijado que Dios le dio. Entonces hay ahí una negritud indígena media compleja, como en un juego múltiple de máscaras chinas de quitarse una y ponerse otra, una cuestión que está pendiente de ser estudiada por la academia. Entonces los factores que a nuestro juicio pudieran, dice, después de analizar algunos datos pensamos que la personalidad y el área de interés de quienes pretendían hacernos visibles ante el resto del mundo, el cálculo y estrategia de litigio, la manera en que se hizo el reclamo, aunado a los estereotipos difundidos por los medios de comunicación masiva para Veracruz y Oaxaca, la inclinación académica sobre la Costa Chica, las omisiones censales,
pudieran ser algunos elementos que explican el por qué los jarochos oaxaqueños durante el litigio se percibieron como inexistentes o en todo caso como ajenos al estado de Oaxaca. Pero nosotros entendemos que esto no es un asunto de mala fe ni de dolo. Es una cuestión en donde primero que nada se hizo una valoración del ataque jurídico y se diseñó una respuesta también jurídica analizando la información disponible, calculando siempre las posibilidades de ganar el litigio y siempre con la intención de lograr la reforma constitucional. Creemos que estos procesos deben ser estudiados desde diferentes ópticas, entre las que deben estar las de nosotros, los afrojarochos oaxaqueños. Miren, todo el mundo nos quiere proteger, nos quieren proteger los académicos, nos quieren proteger los políticos, nos quiere proteger la Constitución, y a veces me siento que soy una especie en extinción. Entonces no somos objetos de estudio, sino que podemos, si ustedes nos lo autorizan, también ser estudiadores de nuestra propia vida. Y rogamos la vista de las instituciones para elaborar un estudio del estado de cosas en que se encuentra la negritud en la cuenca del Papaloapan oaxaqueño. Es importante, con una visión amplia, así multidisciplinaria, pero tomándonos en cuenta a nosotros, que a lo mejor algo ahí podamos entender las cosas, pero tómennos en cuenta también. Miren, el caballero del fondo hace rato puso sobre las pantallas plasmáticas estas la reforma constitucional. Nosotros en una negociación aparte logramos con Adelfo, nos sentamos a comer gracias a Susana Jar, que es un gran puente, nos sentó con él a través de Israel Reyes Larrea y nos dijo, ¿qué quieren? Coño, que aparezcamos en la reforma. ¿Cómo quieren aparecer como jarochos? No como jarochos jamás. Bueno, pues entonces ponle ahí que cualquiera que sea la autodenominación que tengamos, dice, sale, a ver, secretario, apúntele. Y ya, le apuntó y entramos, ¿no? Entonces, no, pues que así fue de sencillo. Claro que todo esto proviene de toda una estrategia diseñada de llevar esta posible visibilidad a la arena jurídica. Quiere decir que lo jurídico también es una herramienta de lucha social que nos puede colocar en terrenos de visibilidad. Miren, nosotros buscamos el entendimiento de estos fenómenos y sobre todo de este caso de estudio porque la reforma constitucional en Oaxaca está concebida desde la idea de un pueblo negro que está formado por comunidades territorialmente confinadas. Y nosotros no tenemos pueblos específicos, no tenemos corrales, no tenemos pueblos negros. Nosotros tenemos en la cuenca del Papaloapan una negritud difusa. Y esto trae verdaderas complicaciones, porque el día de mañana que me enjareten a mí en la región de la cuenca, que hay que nombrar diputados representantes, yo ya veo al Partido Revolucionario Institucional encaramado con los 2 o 3 personas que tienen fenotipo negro haciendo una asociación civil y siendo los diputados ellos. Entonces esto es verdaderamente complejo y llamamos la atención de todos ustedes sobre estas cosas complicadas. Muchísimas gracias y muy agradecido, como decía don Pedro Ferriz. Bien, con esta excelente ponencia y rítmica ponencia, terminamos esta sesión, pero hay algunas preguntas que han enviado ustedes, entonces yo pediría a los que se les fueron enviadas, hicieran una contestación breve, por favor. ¿Sí? Ya, entonces sí. Sí, sí. Gracias. Hay 2 preguntas nada más. En una, interesa saber cómo participó el INEGI en la campaña de sensibilización. La campaña de sensibilización fue resultado del trabajo que estuvimos haciendo para la formulación junto con el grupo de trabajo que está atendiendo las recomendaciones de la convención del comité. Y en realidad el trabajo lo coordinó con APRED, con el INA y con la Oficina de Difusión de Secretaría de Gobernación, si no tengo muy mal.
INEGI participó en ese grupo de trabajo, pero en realidad si escucharon hace un momento y si han visto los eslogans y la campaña en sí, en ningún lado se menciona ni al INEGI ni a la encuesta intercensal, y esto tiene dos motivos. Primero, al ser una encuesta no íbamos a ir a todas las viviendas, entonces salir a decir, hey, a lo mejor, y quién sabe si te toca, pero a lo mejor vamos a ir a tu casa y vamos a preguntarte por el tema de afrodescendencia. Eso no funciona. Las campañas que hace INEGI las hace únicamente cuando hay censos, porque vamos a ir a todas las viviendas, entonces sí podemos advertir, vamos a ir, vamos a preguntar estos temas. Y segundo, como dije, la encuesta trae 83 temas, de esos uno es 83 preguntas, de esas solo una es sobre el tema afrodescendiente, y tampoco queríamos que la gente vinculara la encuesta con el tema, porque en las viviendas donde no hubiera afrodescendientes íbamos a tocar y nos iban a decir, no, nosotros no somos afros, no te contesto absolutamente nada. Entonces había un riesgo. Entonces sí participó el INEGI en este grupo donde se determinó qué se iba a hacer, en dónde, cómo, etcétera, pero nunca quisimos hacer la vinculación directa. La otra pregunta es si cuando realizamos la encuesta se describió cada uno de los términos de afromexicano, jarocho, moreno, etcétera. Solamente incluimos en la cuarta prueba los etnónimos de negro, afromexicano, jarocho, moreno, mascobo. Ya en la encuesta intercensal solo dejamos negro, afromexicano y afrodescendiente, pero es una cosa que olvidé mencionar, pero es importante, es que la encuesta, los entrevistadores de la encuesta fueron personas de las regiones donde se levantó la encuesta, entonces les pedimos durante la capacitación a estas personas que cuando hicieran la pregunta en las localidades afro, utilizaran los etnónimos de la región, es decir, que sustituyeran, si ya sabían que en su localidad predomina cierto etnónimo, usaran esos además. Entonces esto nutrió la posibilidad de que la pregunta funcionara mejor. ¿Cuántos lo hicieron? ¿En qué cantidad? No se los puedo decir, eran 41,000 entrevistadores, es imposible seguirlos a todos y ver qué pasó, pero sí hicimos una pequeña evaluación que todavía no trabajamos, donde hay algunas impresiones de los entrevistadores sobre lo que sucedió. Y eso sería todo. Gracias. Bueno, ya se escucha. Aquí una de las preguntas dice, ¿han cambiado sus reglas de operación y ya incluyen poblaciones afrodescendientes? Bueno, primera observación, sí somos parte del Consejo Consultivo, más no parte de la CDI. La CDI no ha cambiado como tal una regla de operación, la cambió hace 2 años, de 10 programas que operaba, hoy está operando 5, no incluye como tal, dentro de las reglas de operación, poblaciones afrodescendientes. Creo que cuando hice la participación decía que hay una omisión y efectivamente no hay como tal una inclusión exprofesa, tácita o escrita que diga de los temas afrodescendientes o bien a las poblaciones afrodescendientes. Lo que sí hay es una manifestación formal de trabajar, en este caso, y de atender a las poblaciones afrodescendientes. De hecho, se han hecho muchos paneles, incluida en el Senado de la República recientemente, sobre este tema de la pertinencia de incluir como tal el concepto afrodescendiente o no. Han salido muchas situaciones, pero hasta el momento no se ha hecho, ¿no? Y es algo que en el seno del Consejo Consultivo estamos buscando, estamos tratando de impulsar esta situación y de esta inclusión real, que ya si pasamos de lo formal y lo operativo a que ya sea algo que esté dentro propiamente de las facultades y obligaciones que tuviera no solamente la CDI, sino yo creo que todas las instituciones, porque este es un tema transversal. Después aquí me hacen una apreciación y qué bueno, dice, si las fiestas, música, danza, comida, carnavales no son considerados como elementos identitarios, ¿qué entiende la CDI por esto? Más bien en la exposición que yo planteaba,
que hay un problema de identidad. Esto lo saco precisamente de la encuesta y la identificación que se hace precisamente dentro de los pueblos negros, de cuáles son las problemáticas que se identifican, ¿sí?, como una situación de no tener visibilidad. Y esta es una de las que se identificaba, ¿no? Ya no es propiamente qué entiende la CDI o alguna institución, es qué entendemos, ¿sí?, los mismos pueblos, las mismas comunidades, como una cuestión de identidad. Y aquí voy a hacer un comentario, me tocó en la hora de la comida coincidir aquí con Samuel, y hablamos de algo. Hay veces que nosotros mismos nos negamos. O sea, ese es un punto. Entonces, no es propiamente qué entiende la CDI o la institución, y por eso yo hacía la invitación al final, ¿no? Tendría que ser de abajo, nosotros mismos tendremos que impulsar y tenemos que empoderar el tema mismo, ¿no? Creo que aquí es una situación, pero sí, por supuesto que la CDI tiene identificados una serie de situaciones, y no solamente la CDI, muchas instituciones. El problema es que cuando se baja a hacer ese estudio hacia las mismas poblaciones, ahí es donde se ha identificado este problema identitario, ¿no? Y que tendríamos entonces nosotros mismos que empoderarlo. No obstante, a quien escribe la pregunta, le haría llegar con mucho gusto los resultados del estudio en este sentido que se tienen, que es de donde se plantea ese problema identitario, pero al revés, de la comunidad hacia arriba. Gracias. Bien, Sí, hay una pregunta de Antonio Morales, tomando como base el sistema educativo en la socialización de los futuros ciudadanos, cómo integrar los valores humanos que eviten la discriminación racial y el bullying hacia los afrodescendientes. Bueno, era justamente lo que decíamos, se necesita una campaña de sensibilización, se necesita amplia, se necesitan cambiar los libros de texto, incluir la historia de los afrodescendientes, valorarla, se necesitan museos, o sea, se necesita visibilización en todos los órdenes, en el orden educativo, en el orden social, cultural. Y también se necesitan que cambien las reglas de operación en las instituciones. Decía el colega, en la CDI sí se hizo una consulta importante de la identificación de las poblaciones indígenas, pero se quedan en modas y en mandatos. Cambian las administraciones y entonces la CDI no vuelve a tocar el asunto de los afrodescendientes. Y eso ya no puede continuar. Tiene que haber un compromiso del Estado de tomar en consideración a los afrodescendientes. Recientemente el Consejo Nacional de Población, la CONAPO, acaba de cambiar su ley orgánica para incluir a las personas afromexicanas. Eso tienen que hacer todas las instituciones y tiene que ver con esta pregunta, por eso hay que visibilizar a la población afrodescendiente y de esta manera valorarla y así empezaremos a combatir el bullying y la discriminación. Como han visto ustedes, no, en principio no. Como habrán visto ustedes, la situación de los afrodescendientes en México, reconocimiento y justicia, es un campo de batalla contemporáneo, evidentemente, en todos los órdenes, en el orden jurídico, en el orden de los recursos y en el orden de la propia denominación, en ese sentido, ¿no? Yo creo que lo que sí está es como abierto el tema y hay que construirlo. Y hay también que analizar la lógica de la diversidad que plantea la problemática, porque al entrar la problemática de los pueblos negros, entra el proceso de, bueno, ¿y los otros mexicanos que no tienen identidad? Porque estamos hablando que los pueblos indígenas y los pueblos negros tienen su identidad específica como pueblos negros, jarochos o como quieran denominarse, y los otros, los pueblos indígenas como purépechas, celtales, otziles, tojobalares. ¿Y el resto qué? No, dicen, no, es que son mestizos. Dicen, no, espérate, eso es una categoría racial, ¿no? Eso no es una categoría de identidad, ¿no? Entonces, construir jurídicamente la diferencia es algo que tiene una enorme profundidad. Yo creo que hace 50 años se empezó a discutir la discriminación racial, han pasado 2 generaciones y estamos apenas en México empezando con la construcción de la diversidad compleja de México, que no puede ser, decir,
el atributo de la diversidad es un atributo de todos los seres humanos. Todos los seres humanos somos diversos. Ese no es el problema cuando la especificidad de los pueblos indígenas o de los pueblos negros está referida en ese nivel de la identidad, pero son mexicanos igual que todos los demás. O sea, es diferente, diferentes niveles en los que estamos hablando. Entonces, si bajamos del nivel de mexicanos y entramos a la diversidad interna de ese México, entonces hay que tener cuidado en lo que estamos haciendo, porque yo vería eso. Si legitimamos a los pueblos indígenas, legitimamos a los pueblos negros, o sea, porque quiero decir que, por ejemplo, hay hijos de libaneses en México, desde hace muchos años, de españoles también. O sea, y empezamos a ver de chinos, de coreanos, efectivamente. Entonces hay una enorme diversidad de mexicanos. Los mexicanos somos enormemente diversos, ¿no? Y la diversidad no son solo una parte de los mexicanos, sino todos somos diversos en ese sentido. Entonces, cuando estamos entrando jurídicamente al reconocimiento de la diversidad, yo digo, tenemos que tener un poco también el cuidado de analizar qué implicaciones tiene para los otros sectores de la sociedad, evidentemente, ¿no? Cómo se va a construir esta diversidad. Porque lo que pasa es esto, cuando estamos hablando del discurso de la identidad es una complejidad enorme. La identidad individual está constituida de múltiples fases de identidad, ¿no? Uno no es siempre mexicano o siempre esto, sino la identidad se expresa por interpelación, todos lo sabemos, ¿no? O sea, cuando a uno le dicen, ¿de dónde eres? Tú dices, pues yo soy de México, pero si estás en México, pues yo soy del DF. Y si eres del DF, dices, ¿dónde? Pues de la colonia tal. Y si eres de la colonia tal, ¿de qué calle eres? Efectivamente, ¿no? Y si vas subiendo así, efectivamente, llegas hasta el final. Entonces, esos planos de identidad que todos actuamos es como una virtualidad. En el momento que nos plantean una específica pregunta, nosotros respondemos en ese plano de identidad. O sea que, les pongo un ejemplo, si yo digo, yo le voy a los Pumas, tú no me respondes, pues yo soy protestante. Dices, no, o sea, ¿a qué equipo le vas? ¿No? ¿Por qué? Porque el nivel de identidad en el que estoy planteando la identidad es en el terreno del fútbol, no en el terreno de la religión. Si te lo planteo en el terreno de la religión, tú no me respondes en el fútbol. Eso no hay, todos los seres humanos respondemos evidentemente. ¿Qué quiere decir? Que mi complejo de identidades está virtualmente y que en el momento que hay una interpelación en un punto, ahí me acomodo y ahí respondo efectivamente. Entonces, por eso quiero decir, estamos discutiendo el problema de la identidad de los pueblos indígenas, que no son los pueblos indígenas, porque si no, entonces es todavía una trampa jurídica, porque generaliza la diversidad. Construyes una sola categoría para hablar de una diversidad. Para construir esa diversidad homogeneizada, tienes que contraponerla a otra homogeneidad. Entonces homogenizas por espejo, efectivamente. Lo único que estoy haciendo es mencionando algunos aspectos de la complejidad que tiene el tema en este sentido en el que estamos empezando a entrar. Yo creo que es una maravilla que México ya esté empezando a entrar a eso, a los temas de la identidad a profundidad, pero que todavía hay un inmenso espacio de reflexión que necesitamos hacer para construir una diversidad de identidades, para ser un país verdaderamente pluricultural y pluriétnico y plurilingüista también, porque todavía no tenemos un proyecto social para las lenguas en México, ¿no? O sea, resulta que en Yucatán el 50% de la población habla maya, pero no hay una primaria en maya, una secundaria en maya, una prepa en maya, una universidad en maya. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, porque nosotros somos, ¿qué somos? ¿Todos iguales? ¿Por qué? ¿Quién ha definido que la estructura? Entonces, la estructura educativa de México tiene que plantearse el reto de un país multilingüe. Y en la zona de habla maya se va a hablar el maya y el español, y en la zona purépecha se va a hablar el purépecha y el español, y en la zona náhuatl se va a hablar el náhuatl y el español. Y entonces íbamos a empezar a entrar a construir a esa sociedad diversa, multicultural, multilingüe, pero lo tenemos que plantear históricamente. ¿Cuál es el problema con estos temas? Que estos temas no los ponemos a pensar para esta administración, para el año que viene, para la reforma próxima,
sino hay que trazar un horizonte efectivo que es por lo menos 25 o 30 años. O sea, ¿cómo hacemos para que este país sea multicultural, plurilingüe en 25 años? ¿Qué camino hay que hacer? Entonces implica reformas en el orden, pero en el orden de las reformas profundas, ¿no? Evidentemente, para el reconocimiento de las identidades. Entonces, lo que hemos visto son un montón de formas de acercamiento, ¿no? En algunas muy iniciales, muy iniciáticas, efectivamente, otras muy generalizadas, en fin, pero vamos en el camino correcto. Lo que digo es esto, y yo, es de agradecer y de responder, ¿no? A dos instituciones mexicanas, la Comisión de Derechos Humanos y la CONAPRED, están jugando un papel en México verdaderamente significativo, porque abren el espacio a la discusión de estos problemas esencialmente, ¿no? Y saben, y estamos viendo todos estos foros, nos dicen la complejidad que tiene este sentido de reconocimiento. Entonces yo agradezco profundamente esa tarea y que vamos avanzando efectivamente, que la reconstrucción de México es profunda y es a largo plazo. Viene otra forma de reconstrucción de México de mayor profundidad que nos trasciende en términos generacionales, ¿no? Evidentemente, pero que tenemos que abrir el espacio. Porque si no, yo ahorita cuando analizo, me preguntan, bueno, ¿cómo están las cosas? Digo yo, estamos como una especie de, el síndrome del Titanic. ¿Qué pasa? El barco se está hundiendo y nosotros estamos tocando el violín como si nada, ¿no? O sea, no podemos estar en el nivel de discurso, ¿no? Con una así como no pasa nada cuando está pasando muchas cosas, ¿no? O sea, está la cosa. Entonces, tomar en cuenta esos niveles, porque cada vez que hablamos del reconocimiento nos damos cuenta, y ha habido unos análisis, si no es a partir de una reconstrucción del acceso a los recursos, ¿no? ¿Cómo es posible que voy a reconstruir una identidad digna si no tengo para comer, ¿no? O sea, no, es que reconoce tu dignidad, sí, pero y las condiciones para que mi dignidad sea efectiva, no sea un discurso ideológico, no sea un discurso legal nada más, sino sea un discurso concreto, pues implica eso, ¿no? Efectivamente, que si no hay un cambio en las condiciones fuertes económicamente, no va a haber posibilidad de redignificar la identidad de cualquiera de los mexicanos en cualquiera de las circunstancias en ese sentido. Entonces son temas por ahí. Y por otro lado, me pidieron, y además con todo gusto, agradecer muy sinceramente a la doctora Elisa Galina la magnífica exposición que tenemos ahí afuera, que yo les invito a que la vean. Y espero no haber sido inmoderado, pero vamos a repartir ahora me toca repartir los reconocimientos. Por favor, Samuel, ayúdame a... Sofía Pérez Moreno. María Elisa. Gracias. Flavio. Pablo. Para Miguel. Gracias. Así, queridos amigos, él me ganó. Yo le iba a pedir a toda la concurrencia un aplauso muy especial para el doctor José del Val Blanco. Un reconocimiento a su encomiable labor, a su trabajo, a su realidad, a su responsabilidad y entrega, a formar parte de este foro internacional. Un abrazo y un reconocimiento, que se lleve la gratitud de todos los presentes por esta entrega total y esta gran participación. La participación benigna de los hombres importantes que trascienden y que son de diferentes épocas. Un reconocimiento, señora.
Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con más de las actividades del Foro Internacional, la discriminación racial y afrodescendientes en México, solo por Plataforma Electoral, el canal de televisión por Internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega, hasta la próxima.